Quiero darles un buenos días a todos. Quiero informarles que estamos haciendo este culto a puertas cerradas. Solamente tengo aquí un ayudante que es mi esposa. Esto del coronavirus es una situación bien difícil. Se extendió como una pandemia que está afectando a muchos países del mundo y también atacando a locales y regiones, también más conocida como COVID-19. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios está a medio de su pueblo, nuestro Dios está gobernando todo y eso nos da mucha alegría de que el Señor está con nosotros. Algunos ya se están preguntando, algunos ya me escribieron diciendo de que la iglesia aceleró, la iglesia cometió un error al cerrar las iglesias. La verdad, toda la conferencia del sur de California se han suspendido los cultos hasta fines del mes de este mes de marzo, pero tenemos la certeza que muy pronto esto va a pasar. Y para aquellos que creen que fue un error, quiero decirle que esto fue una forma de evitar problemas. Mira, si cuando tú te subas al carro, cuando tú vas a un lugar, no te pones el seguro porque no tengas fe, te pones la correa del seguro porque quieres prevenir cualquier accidente. Si de repente te enteras que una persona está manejando un autobús y está alcohólica o está bola o borracha, entonces tú tienes que ir a tu centro de labores de trabajo. Entonces, después que te avisaron que esta persona no está en condiciones de manejar, no creo que tú te atrevas a subir a ese carro y empezar a ir a tu trabajo. Probablemente lo evitarías, buscarías otras formas. Y eso es lo que se está haciendo con esta epidemia, con este problema de salud. Se está evitando que la iglesia se contagie. Esa es la forma más apropiada, y también es una orden que se dio a nivel nacional. Ahora Estados Unidos está en sí en una advertencia. El presidente habló que todo el país está pasando por este problema y él realmente nos advierte que las iglesias o los programas grandes que se hacen en reuniones mayormente no se den. Así que esto se hizo para bendición de la iglesia, pero nosotros como ministros del Señor creemos que la iglesia necesita recibir la palabra del Señor, y yo soy uno de ellos. Yo me preguntaba si podía hacer esto desde casa, y algunos hermanos me propusieron: pastor, haga desde su casa, transmita, pero la verdad yo quería que la iglesia se sienta como si estaría aquí en este momento. Por eso aquí estamos solos, las bancas están vacías. Como ya mencioné, solamente mi esposa está aquí, pero quiero que tú, desde donde estás, te puedas conectar aquí a la iglesia. También esta es la invitación para todos aquellos que nos están viendo, que no están en sus iglesias. Quiero que tú sepas que Dios te ama y Dios va a ayudarnos a evitar cualquier situación, cualquier problema. Así que esto de prevenir las reuniones en las iglesias se hicieron para evitar un contagio o contagios, para evitar que nuestra iglesia, nuestros hermanos sufran. Especialmente sabemos que en la iglesia tenemos hermanos de la tercera edad que son los más vulnerables a esta situación. Y aquí vamos a reflexionar en este día, vamos a tocar también, vamos a dar el repaso de la lección. De ahí terminaremos el repaso de la lección y también reflexionaremos sobre el sermón de este día, que va a ser corto, pero va a ser directo al corazón, directo a tu vida, directo a la situación que hoy está pasando toda
toda la población de aquí de Estados Unidos y del mundo. Vamos a empezar cantando una canción y de ahí vamos a hacer una oración y de ahí empezamos con el repaso de la lección. Oh Señor, al orar. Que aquí, Señor, en la Iglesia Nueva Jerusalén nos estamos conectando a través de las redes sociales, y gracias por estas redes sociales que existen. Te pido desde aquí, Señor, que tú llegues a lo más profundo de los corazones de mis hermanos allá donde se encuentran, que los hagas sentir el calor de hijos, el calor de fieles siervos de ti. Señor, no están aquí por situaciones de salud, pero de donde están, ellos se están conectando también contigo. Y te pedimos la presencia del Espíritu Santo al tratar hoy sobre la lección de escuela sabática y también sobre el sermón después. Que sea de bendición para nuestras vidas y bendice a todas aquellas personas que están sufriendo, los que fueron afectados por esta epidemia. Que tú puedas, Señor, librar de toda esta situación, y también bendice a nuestros hermanos adventistas del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. La lección de esta semana está muy interesante. Te invito a que agarres tu Biblia en este momento. Te voy a dar unos segundos. Agarra tu Biblia, anda al capítulo 10 de Daniel. Es ahí en donde vamos a reflexionar. Y si tienes tu lección de escuela sabática, por favor, abre la lección número 11. En la lección número 11 es lo que vamos a tratar en este día. Es la lección para que hemos estudiado toda la semana, y hoy simplemente vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos estudiado. De la batalla a la victoria es el título de la lección. Ya tienes tu Biblia, ya tienes tu lección, entonces empecemos el repaso. Recuerda que esto es un repaso de la lección, pero voy a hacer énfasis en ciertas partes que es muy importante que nosotros meditemos, que reflexionemos y de esa forma aprendamos de las palabras del Señor. Déjame aquí ubicar a Daniel 10 para poder entrar a la misma conexión que estamos. Antes de entrar a leer el primer versículo de Daniel, quiero hacer como introducción o recordar como introducción las lecciones anteriores. En las visiones anteriores a Daniel se le había mostrado la historia de la humanidad desde sus días hasta el fin del mundo. La historia está presentada por reinos, como ya hemos visto, por símbolos de bestias inmundas y también bestias horribles y también bestias animales limpios. En el capítulo 10 de Daniel encontramos otro espectáculo, pero que tiene como un aspecto crítico en
historia. Por esa razón, el capítulo 10 de Daniel trata el lado sobrenatural del conflicto. Y esta lección en sí solamente se desarrolla en 2 pasos, o más dicho, se clasifica en 2 temas generales. El primer tema que vamos a tratar es la guerra invisible del gran conflicto. Y el segundo tema, o la segunda clasificación de toda la lección, se trata del príncipe victorioso, o Miguel el gran príncipe. Esto es toda la lección. En esas dos clasificaciones se trata toda la lección de esta semana. Entonces ahora sí vamos a ir a leer el primer versículo de Daniel 10, el capítulo 10, el versículo 1. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Allí quiero detenerme. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Estudiando la lección, llegamos a la conclusión que esto era el año 536 antes de Jesucristo. Pero para esto también se entiende que Daniel ya era una persona adulta. Daniel en sí ya era una persona de la tercera edad, tenía 90 años. Y en el versículo 21 de Daniel 10 sugiere que Daniel se retiró recientemente de un alto cargo en la administración. Por lo tanto, a los 90 años Daniel ya no estaba en la administración del imperio, ya no era nada en el imperio de Ciro. Por lo tanto, ahora en este año Dios nuevamente se le presenta a Daniel, pero vamos a ver paso a paso. Nosotros sabemos ya que por las lecciones anteriores que el pueblo de Israel había salido del cautiverio de Babilonia. Por lo tanto, en este año, en el año 536, aproximadamente unos 50,000 judíos ya habían regresado a su tierra natal. Y eso lo encuentran ustedes en el libro de Esdras, el capítulo 2. Cuando este pueblo se disponía a reconstruir el templo de Jerusalén, recordemos que el pueblo de Israel salió de Babilonia, llegaron a su tierra natal y se olvidaron no pusieron atención en la construcción del santuario. Al contrario, ellos se preocuparon más por ellos y al final llegamos a este año en donde todavía el templo no estaba terminado, y sabemos por Nehemías también que años después fue terminado también por Jeremías, por Nehemías. Pero en este caso entendemos que el pueblo decidió reconstruir el templo, y cuando ellos deciden reconstruir el templo, los samaritanos, los vecinos de los judíos, ellos también quisieron unirse para ayudar al pueblo judío a reconstruir el templo. Entonces, cuando los judíos rechazan esa invitación o rechazan ese pedido de los samaritanos, estos samaritanos se molestan y envían cartas informando falsedades a la corte persa, en este caso al rey Ciro, incitando al pueblo para que de esta forma Ciro no permita la construcción
del santuario. Esto lo encuentran ustedes en el libro de Esdras, el capítulo 4, el versículo 6 hasta el 16. Yo quiero que tú leas ahí en donde estás esa parte. Por el tiempo, por eso te estoy dando trabajo para que tú lo hagas en casa. Y voy a pedir a mi esposa que me lea, vamos a compartir aquí porque este es un estudio, este no es un sermón. Voy a pedirle que solamente me lea los 3 últimos versículos, del 14 hasta el 16. Esdras, capítulo 4, versículo del 14 hasta el 16. Como les mencioné, esto es un estudio, por lo tanto podemos participar ahí todos. Por eso quiero que tú también ahí te propongas estudiar juntos a nosotros ese libro, Esdras. Bueno, aquí yo tengo el libro de Esdras. Vamos a Esdras, el capítulo 4, el versículo 14 hasta el 16, pero tú léelo desde el versículo 6, que allí vas a encontrar toda la información de las cartas del pueblo, de este pueblo enemigo, los samaritanos que enviaron a Ciro, el rey de Persia. 4, 14 hasta el 16. ¿Ahí lo tienen ustedes ya? Yo ya lo encontré. 4, 14 al 16. Ya que somos mantenidos del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey. Por eso avisamos al rey para que se busque en los anales de tus padres, y hallarás en estos registros que esa ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y ha sido lugar de rebelión desde tiempos antiguos. Por eso esa ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se levanta sus murallas, la región del otro lado del río no será suya. Se dan cuenta cuáles eran las cartas. Las cartas realmente eran totalmente falsas, aunque también hasta cierto punto un poco de verdad, porque el pueblo de Israel fue una nación fuerte, próspera, que tuvo dominado sobre su dominio a todas las regiones de su alrededor. Por lo tanto, estas fueron las cartas que fueron enviados al rey Ciro. Y claro que la mayoría de las cosas eran acusaciones. Ahora sí, nuevamente regresemos a nuestro capítulo 10 de Daniel, porque ahí estamos desarrollando la lección. Nosotros también encontramos que al enterarse la situación Daniel, porque el Esdras 4 se da paralelo al libro de Daniel, el capítulo 10, porque en otras palabras, es la misma historia en diferentes lugares. Entonces aquí vemos que al enterarse de la situación, el profeta anciano Daniel, a darse cuenta de la situación de sus hermanos judíos, una vez más, como las veces anteriores, recurre al ayuno y a la oración. Durante 21 días o 3 semanas, como menciona la Biblia, ora y ayuna en favor de los repatriados. Ustedes encuentran eso en Daniel 1, del 2 al 3. Aquí encontramos nuevamente a un hombre de Dios orando, pidiendo a Dios para que ayudara a sus hermanos, en este caso a los judíos que ya estaban en Jerusalén. Durante ese tiempo el profeta siguió una dieta muy modesta,
Usted le van a encontrar eso también al estudiar estos textos. Esta dieta que el rey se abstuvo de manjares, incluso de ungüentos. Aquí encontramos que al anciano profeta no le importaba en absoluto su comida ni su apariencia. Estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas. Por lo tanto, su alimentación y su forma de cómo estar representado no le importó. Lo que le importaba es el bienestar de sus compatriotas. También nosotros podemos analizar que Daniel se encontraba aproximadamente 1.600 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Babilonia, o sea que había mucha distancia, pero desde ese lugar Daniel estaba invocando el nombre de Dios. ¿Qué entendemos aquí nosotros? Entendemos que la oración intercesora es muy importante. En este momento tú estás allá en tu casa, allí con tu familia, y yo estoy aquí en la iglesia y nos estamos conectando. En este caso por medios de las redes sociales, pero hay una forma ideal de conectarnos que es a través de la oración. La oración fue el medio de redes sociales que existió todo el tiempo. Es esa red social que nos eleva y nos comunica hasta el cielo. Por lo tanto, la intercesión es un paso muy importantísimo que nosotros como pueblo de Dios deberíamos seguir practicándolo. Y algo interesante sucede después de que el anciano profeta empieza a orar, a ayunar y por sus hermanos, los repatriados, los que estaban ya en Jerusalén. Él recibe la respuesta del cielo. En los versículos 4 al 9 vas a encontrar que él dice que él estaba a orillas del río y él vio al Hijo del Hombre. Aquí viene, después que él ora, los cielos responden a la oración de Daniel. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que analizar. Cuando tú oras, Dios responde, pero muchas de las veces no responde como te gustaría. Daniel tuvo que orar 21 días. Recuerda la oración también de Job. Job, desde el momento que se enteró de su desgracia, él empezó a orar. Pero aún así parecía que los cielos estaban de bronce, de hierro. Parecía que no había respuesta del cielo. A veces las oraciones tardan. Es ahí donde los hijos de Dios tienen que perseverar en la oración, en el ayuno. Pero después vemos que el cielo responde a Daniel. Ahora te invito a que leamos el versículo 10 y hasta el 13. Daniel 10 al 13. Y dice así Daniel, porque los versículos anteriores se relacionan con el arcángel Gabriel, que vamos a tocar más adelante, por eso que no estoy leyendo del 4 al 9, versículo 9 y 4, vamos a leerlo más adelante. Ahora quiero leer contigo el 10 y el 13. Dice, he aquí, una mano me tocó e hizo, y aquí una mano me tocó e hizo, me hizo poner sobre mis, porque él estaba, me puse sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué dice? Se puso en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En estos textos encontramos algo muy interesante. Vemos que el profeta, después de su oración, pero él estaba orando para que los samaritanos y todos los enemigos del pueblo de Israel no le molestaran, que le dejaran en paz, que les permitieran construir. Pero lo que Daniel realmente no sabía, que esa lucha no era en sí de gobernantes, no era una reacción humana, eso era más que eso estaba más allá. Por eso que al profeta se le permite vislumbrar la guerra celestial. Nosotros ahí nos damos cuenta que a medida que Daniel desdobla la visión, Daniel pronto descubre que las oposiciones a la reconstrucción del templo no se limita a la idiosincrasia de los gobernantes humanos. Los acontecimientos políticos que comprendían los judíos, samaritanos y los persas no solo reflejaban una contienda de poderes nacionales, sino iba más allá. Reflejaba una guerra invisible entre los ángeles de Dios y los poderes del mal. Esta guerra espiritual entre los agentes del cielo y los de la tierra es una característica distintiva de la profecía apocalíptica. Algo más, el ángel revela a Daniel de que había una batalla entre Miguel y el príncipe de Persia, una batalla que persistiría con Grecia por lógica, por lógica que esta batalla iría también hasta el reino del norte y del sur, que vamos a tratar en la lección de la semana que viene, que es la lección 11. Algo que podemos también darnos cuenta en estas palabras de Daniel, en Daniel 10:13, dice que uno de los seres, probablemente fue Gabriel, le dice: Daniel, que el príncipe de Persia le resistió durante 21 días hasta que Miguel vino a ayudarlo. Muchas personas han confundido que este príncipe de Persia lo confunden con el hijo de Ciro, que era Cambises. Algunos eruditos argumentan que realmente este príncipe de Persia era Cambises, el hijo de Ciro, que llegó a ser rey de Babilonia y en esa época era corregente con su padre, era quien estaba con su padre al mando del reino. Y nosotros aquí vamos a reflexionar: ¿era realmente el príncipe de Persia un gobernante humano o era un poder espiritual? ¿Quién era ese príncipe de Persia? Y para poder entenderlo más, vamos a considerar algunos puntos.
difícil entender que un rey humano se pueda oponer a un ángel de Dios. Y sobre todo que Miguel debe venir a intervenir. Es imposible que un gobernante humano esté peleando contra un ángel, con un ser celestial. Es imposible poder argumentar de que realmente este príncipe de Persia fue un rey humano. Por lo tanto, Cambises es imposible que él sea este príncipe. Para nuestro mejor entendimiento, analicemos el paralelismo del príncipe en este capítulo 10 de Daniel. Miren, en el capítulo de Daniel encontramos príncipe de Persia y encontramos a Miguel, el príncipe que representa al pueblo de Dios. Debido a esta contraste y posición, recuerda que príncipe de Persia es un contraste con el príncipe que es Miguel, y es una oposición al príncipe. Por lo tanto, es imposible creer que este príncipe era un ser humano. Por lo tanto, es lógico creer que este príncipe realmente no era un ser humano, sino era Satanás. Era el príncipe de este mundo, las huestes diabólicas. Aquí podemos entender entonces que Satanás era quien estaba afectando las emociones, o quien estaba trabajando a través de Ciro y de sus gobernantes, y también de su hijo, porque realmente Cambises se cree que fue quien detuvo la reconstrucción del templo. Además, algunos creen que era un hombre cruel. Por la historia también se sabe, muy famoso por sus habilidades, por su hostilidad hacia las religiones extranjeras. Por lo tanto, era Satanás quien estaba usando a Ciro, a Cambises y a todo aún a los samaritanos, a todos estos enemigos del pueblo de Israel, para hacer daño. Pero en sí la guerra iba más allá. Era una guerra, o era un conflicto celestial. Por lo tanto, este conflicto grande que describe es una guerra entre Satanás y el príncipe de las tinieblas, que representa los intereses terrenales de los enemigos del pueblo de Dios, y Cristo, el gran príncipe, que representa al pueblo de Dios. Y quiero que analicemos algo interesante aquí. A veces nosotros, cuando vemos dificultades, siempre señalamos a la persona, señalamos al individuo, señalamos a los gobernantes. Pero detrás de todo esto hay alguien que está impulsando esta desgracia, y ese alguien se llama Satanás. Aquí vemos clarísimo esta gran lucha entre el bien y el mal. Esta guerra también nosotros lo podemos ver, estos conflictos entre el bien y el mal se ven visibles en los males políticos nacionales, en los males sociales y religiosos que afecta al mundo en general. Nosotros estamos viendo eso muchísimo en nuestra actualidad. Si tú quieres realmente ver la lucha entre el bien y el mal, o entre los enemigos, Satanás y sus ángeles y los ángeles de Dios, simplemente tienes que mirar a los males políticos que vivimos. Mira los males sociales y las leyes tras leyes que se están aprobando, que en vez de ser bendición son problema y una maldición para la sociedad. Y también a la forma de cómo está tomándose en el contexto de la religión, cómo se está tratando a Dios o a las cosas sagradas. Por lo tanto, todo eso nos da a entender realmente ese gran conflicto eminente entre el bien y el mal. Cuando las fuerzas demoníacas aquí algo muy bueno que quiero que tú reflexiones. En Daniel, el capítulo 12, versículo 1, es muy importante que entendamos. Cuando las fuerzas demoníacas intensifican su resistencia a los ángeles de Dios, Miguel, el príncipe
príncipe interviene para proteger y salvar al pueblo de Dios. Esto es algo muy interesante. Si nosotros analizamos el capítulo 10 de Daniel, vas a encontrar que Gabriel estaba luchando por 21 días contra el enemigo, y ahora ya entendemos que este príncipe no era un príncipe humano, sino era Satanás. O sea que Satanás estaba evitando de que se lo revele la visión a Daniel, porque Daniel estaba suplicando, estaba orando, y ahora el ángel estaba tratando de que eso no se dé. Y aparte también el maligno era el medio que estaba hostigando, o estaba afectando en las mentes de todos los dirigentes, de los enemigos de Dios, para hacerle daño al pueblo de Dios. Ahora viene el arcángel Miguel, o el gran príncipe. ¿Y quién es este Miguel? ¿Quién es este gran príncipe? Y para eso vamos a retroceder algunos capítulos de la Biblia, pero quiero que tú leas allí, porque yo solamente te voy a dar los versículos, porque yo ya lo leí, y para que tú lo leas y puedas entender y podamos analizar quién es realmente este gran príncipe. En Daniel el capítulo 7, versículo 13, se lo conoce como el Hijo de Hombre. ¿Te recuerdas quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? En la Biblia el Hijo del Hombre es Jesús, y eso lo podemos comprobar en Apocalipsis el capítulo 1. Tú vas a leer todo allí la historia del apóstol Juan, pero en el versículo 13 el apóstol dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, ahí se le aparece uno semejante al Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos que este personaje que lo visitó a el apóstol Juan en la isla Patmos era Jesús. Es Jesús. Ahora, si relacionamos eso con Daniel 3, 17, 13, entonces podemos concluir que el Hijo del Hombre, que aquí lo representa Daniel, es Jesús. En Daniel 10, 16, uno como semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios, dice Daniel. Y en Daniel el capítulo 8, versículo 1, lo llama como el príncipe de los ejércitos. Interesante. Miguel, el príncipe, en Daniel 8.1 es el príncipe de los ejércitos. Y finalmente, en Daniel el capítulo 10, versículo 12 al 13, descubrimos que su nombre de este príncipe es Miguel. Por lo tanto, el ángel dice también en Daniel 10:21, Miguel, vuestro príncipe. O sea, ¿quién es Miguel? Miguel es vuestro príncipe. Se le representa a Miguel como el príncipe de los ejércitos, se le representa como el Hijo del Hombre, y esto es lógico, el Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Para entender más nuestro conocimiento acerca de Miguel, vamos a comentar de otros capítulos de Daniel. Cuando aparece Miguel en la Biblia, siempre es en contexto de conflicto. Cuando tú vas a buscar a Miguel en la Biblia, lo vas a encontrar siempre en un contexto de conflicto. Mira, en Daniel el capítulo 10, lucha contra el malvado príncipe de Persia. ¿Quién es este malvado príncipe de Persia? Satanás. En Daniel el capítulo 12, se levanta para liberar al pueblo de Dios en las escenas finales del gran conflicto. Se levantará ese gran príncipe a luchar con el gran dragón. También eso dice Apocalipsis el capítulo 12. En Judas el capítulo 9 contiende
con el diablo por el cuerpo de Moisés. Miguel, el gran príncipe, lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Te das cuenta? Que siempre vas a encontrar a Miguel luchando, enfrentándose al enemigo. En Apocalipsis 12, Miguel lucha contra el dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Por lo tanto, es clarísimo, hermano, que Miguel es el guerrero celestial que representa la fuerza del bien contra el poder del mal. Analicemos un poquito más el contexto de guerrero para una mejor comprensión de nuestro conocimiento sobre Miguel. Una de las representaciones más sorprendentes de Dios en la Biblia, ¿sabes cuál es? De un guerrero. Por eso te quiero que tú leas, como mencioné, tú vas a leer ahí en casa, yo solo te voy a dictar los versículos. Si tú lees Salmos, el capítulo 28:8, vas a encontrar que se le llama Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es Jehová? El poderoso en batalla. Quiere decir que Él es un guerrero. Y en eso del capítulo 10, versículo 3, le vas a encontrar varón de guerra. Y hay un nombre muy especial que se le da a Dios, que es Yahvé Shabaoth. ¿Sabe qué significa Yahvé Shabaoth? El Señor de los ejércitos. En Isaías 1:24, Salmos 46:7. Él es el Señor de los ejércitos, tanto de los ángeles como de los hombres. Por lo tanto, Él es Señor de los ejércitos de los cielos y de los habitantes de la tierra. En este caso, la imagen de Dios como guerrero también brinda esperanza escatológica en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque Dios luchará contra las naciones que han oprimido a su pueblo. O sea, escatológicamente, esto es una bendición para ti y para mí. El abuso, el atropello, Dios luchará contra nuestros enemigos. Lee allí para que entiendan mejor esta frase, Zacarías el capítulo 12, Zacarías 14, versículo 3. Por lo tanto, quiero que tú entiendas que Miguel se asemeja a Dios como ningún otro ser celestial. Tampoco vemos que puede ser, ni tampoco vemos que se asemeje a otro ángel. Entonces, por lo tanto, en Daniel, Miguel debe identificarse con el Cristo preencarnado, el Hijo eterno de Dios. Ahora, ¿quién es el príncipe? Según lo que hemos leído, este príncipe es Jesús. Muy bien. Hay una lucha que Miguel, el gran príncipe, tuvo. La batalla más feroz de Miguel, ¿sabes cuál fue? La batalla más feroz de Jesús tuvo lugar en la cruz, donde logró la mayor victoria sobre el mal. Y esta gran victoria sobre el mal, el gran príncipe no mata y no gana la victoria matando, sino muriendo en la cruz. En la cruz, el gran príncipe, en la cruz, Jesús despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Triunfó sobre las huestes del maligno y nos dio la victoria de la vida eterna. Después de su resurrección, ascendió al cielo como un guerrero victorioso. Para terminar nuestra reflexión de la lección o el repaso de la lección de esta mañana, quiero que allí donde estás puedas aplicar esto a tu vida, hacer de esta lección una aplicación
personal a tu vida. Como Jesús, debemos pelear esta batalla espiritual, no matando, sino muriendo. Tú no tienes que pelear la batalla, tú tienes que morir para obtener la vida eterna, morir al yo, morir a tus ideales como ser humano. No estoy diciendo que te olvides tus ideales, sino que dejes a Dios quien viva en ti, viva por ti, sea Dios quien haga en ti ese cambio, sea Dios quien esté en ti. Recordando que nuestras armas no son pistolas ni bombas, sino la fe y la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 18, te dice que te vistas de la armadura de Dios. Hermano, esa es la única forma de formar parte de este ejército de Miguel, ponernos la armadura de Dios. Recuerda que solamente la fe y la palabra de Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos ser victoriosos. Luchamos no solo con las fuerzas externas, lo que nosotros vemos, no solamente luchamos con las fuerzas externas del pecado, sino que también nosotros luchamos con las fuerzas internas que están en nuestro corazón. Recuerda que nosotros somos pecadores por naturaleza, es nuestra tendencia. Pero sin embargo, en Romanos, el capítulo 8, versículo 37, nos dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, nosotros somos vencedores porque tenemos a alguien que venció a Satanás. El enemigo está vencido. Alguien ya peleó por nosotros y ese alguien es el gran Miguel. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Recuerda, tienes que buscar al Señor, tienes que relacionarte con Él. Así como Miguel vino en ayuda a Gabriel, Él también vendrá en ayuda cuando los ángeles luchen contra los ángeles satánicos que quieran hundirte y hacerte daño. El Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. Esas son las promesas de las Escrituras. Que Dios te bendiga.